¿Qué tal? Bueno, en este video vamos a eh, hablar no necesariamente de las mecánicas del juego, y tampoco de reglas que estén explícitas en, digamos, un reglamento del backgammon, sino que vamos a hablar de las normas de etiqueta o las normas de cortesía que se dan en el juego y que, bueno, si bien es cierto, no están dentro de ningún libro de normas del juego, de reglas del juego, a veces, por lo que yo he visto, están dentro de la normativa de algunos torneos y también son normas de sentido común y de cortesía, porque, bueno, el backgammon es un juego de caballeros y evidentemente es un juego de salón y evidentemente hay que siempre en todo momento demostrar respeto y tener un... Esa sería la primera, entre comillas, norma de etiqueta, es que se debe demostrar siempre respeto ante el oponente antes, durante y después de un partido o de una sesión o de un match, ¿ya? Eh, Esa sería la primera norma de etiqueta. Ahora, claro, en el backgammon siempre, el backgammon es un juego donde como el azar es tan importante, y hay muchos momentos de gran tensión y puede haber cambios de la suerte muy súbitos. eh, es natural que aparezcan de repente emociones y como si algunos de ustedes me han visto jugar en stream, se habrán dado cuenta de que se salen emociones. Uno se enoja, se frustra o celebra, etcétera. Bueno, en el juego online quizás da un poco lo mismo porque no estás viendo a tu oponente, pero en el juego en vivo sí puede ser importante recordar, recordar eso y básicamente, claro, uno puede tener sus emociones si uno es humano y las emociones a veces es difícil de controlar, pero son difíciles de controlar, pero hay que usar el sentido común, ¿ya? Y el sentido común dicta que uno tiene que ser respetuoso con el oponente, ¿ya? Ahora, otra cosa que conviene recordar que uno lo hace en el juego online y de repente en el juego en vivo uno puede, si está en un ambiente amistoso, eh, puede ser aceptable, pero en general se recomienda no, por ejemplo, anunciar con anticipación los, los dados o los lanzamientos que puedan ser buenos para uno. Decir, uy, ya, vamos, doble 6 doble 6. Claro, yo cuando juego online y no tengo a mi oponente al lado, de repente lo hago, pero en general eso se considera eh, una falta a la etiqueta. Y viceversa también, no anunciar con antelación los números malos para nuestro oponente, ¿ya? O decir, no entra, no entra, no entra. Eh, Eso no, tampoco es algo que haya que hacer. No quejarse tampoco constantemente durante la partida. O sea, "Uy, otra vez, uy, ¿por qué no entro?". Bueno, eso lo puede hacer uno cuando está jugando online porque estás solo y no tienes un oponente, no tienes eh, alguien al frente que tenga que aguantar eso. Claro, pero en el juego en vivo sobre todo no es no es una buena eh, conducta. Eh, no ser mal perdedor, ya no ser mal ganador tampoco, que también es igual de malo. Eh, por supuesto, y esto sobre todo en el juego online, yo he visto que no es tan frecuente en el backgammon, ocurre, he visto algunos reportes en algunos grupos o foros de gente que utiliza ayudas externas para jugar, ya sea con, el, con la máquina o con no sé, ir viendo las jugadas
apuntes o en los libros, pero en general, claro, no hay que chitearla, digamos, igual que en el CS o en el ajedrez online, digamos, no hay que caer en eso. No es un buen comportamiento de ningún tipo, ya, de ningún tipo. Y en el juego en vivo, por ejemplo, no pedir ayuda a un tercero. Yo he visto que en los juegos en vivo, por ejemplo, hay de repente pausas en los matches que son muy largos, que pueden ser muy largos, y de repente en las pausas no incurrir en eso, ya de preguntar, oye, ¿qué jugarías acá? O ¿qué plan puedo seguir? Yo vi mucho de eso en el ajedrez, pero no es algo, no es algo positivo. Ya, se debería eh, evitar. ¿Ya? Algo que yo he visto que está así explícito en algunos reglamentos tiene que ver con el lanzamiento de los dados. Y es que, y ustedes mismos si ven matches en YouTube, se habrán dado cuenta que no sé de dónde viene esa norma o cuál, o digamos, tiene un sentido estético al menos, pero los dados siempre se tienen que lanzar en el lado derecho del tablero. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera jugando en vivo, presencial con alguien, eh, los dados debería tirarlos, o sea, se deben tirar siempre al lado derecho del tablero. Deben caer al lado derecho del tablero. Y de hecho, si un dado escapa, por ejemplo, salta porque los dados se lanzan, esa es la otra cosa, que los dados deben lanzarse hacia el tablero y no golpearse sobre la mesa, porque se usa un cup, un vaso, digamos, eh, como en el cacho, de un juego chileno. Entonces se agitan los dados y los dados deben lanzarse, pero no deben azotarse contra la mesa, deben lanzarse. Y los dados deben caer en el lado derecho del tablero. Y si un dado, por ejemplo, salta fuera del tablero o el dado cae al lado izquierdo del tablero, ese tiro no es válido y se debe volver a tirar. Se debe volver a lanzar los dados. Existe otra norma que en realidad también es una norma de etiqueta, y es que eh, por lo que yo he visto, como juegan en Europa en vivo, los dados deben caer completamente planos sobre la superficie del tablero, por supuesto, al lado derecho. Entonces, si un dado queda como apoyado sobre una ficha y queda como de costado, queda medio ladeado, ese tiro es inválido y se tienen que tirar ambos dados nuevamente. Eh, y también si una ficha cae, o sea, si el dado cae directamente sobre una ficha, aunque el dado haya caído completamente plano sobre esa ficha, ese tiro igual es inválido. Yo he visto que en Estados Unidos, por ejemplo, y en algunas transmisiones de torneos importantes de backgammon, por un tema de rapidez, porque como el tiro es inválido, el jugador tiene que pescar, tomar de nuevo ambos dados, volver a agitar, volver a lanzar ambos dados hasta que los dos dados queden sobre la superficie del tablero completamente planos. Yo he visto que en Estados Unidos, por ejemplo, aceptan que si el dado quedó completamente plano sobre la superficie de una ficha, igual ese tiro es válido, ¿ya? Pero en otras partes del mundo, por ejemplo, yo he visto matches de torneos en Japón, ahí son bien estrictos y los dados deben caer, ambos dados deben caer completamente planos sobre la superficie del tablero, si no el tiro es inválido y recuerden, se tienen que lanzar ambos dados nuevamente. Eh, Algo que también tiene que ver con los dados, y esto depende del setup del torneo, de cómo se esté jugando el match, es que existe algunas reglas donde dice que la jugada termina, si es que no se está jugando con reloj, la jugada termina una vez que el jugador retira ambos dados del tablero. Ese es el acto que cierra la jugada. Y si se está jugando con reloj, el acto que cierra la jugada es cuando se pulsa el reloj. Eh, mm, Eso.
Y la última norma tiene que ver con, o regla, tiene que ver con los movimientos ilegales. A veces ocurre que, bueno, en el Backgammon Online no ocurre porque el mismo software del programa de la plataforma no te permite realizar movimientos ilegales, pero si es un tablero presencial, digamos, en vivo, de repente uno puede equivocarse y mover una ficha un punto más o un punto menos del número correcto, con lo que sería un movimiento ilegal. Entonces, hay una norma que dice que los movimientos ilegales pueden ser corregidos, si son advertidos, pueden ser corregidos por cualquiera de los dos jugadores, siempre y cuando la jugada no haya terminado. Es decir, siempre y cuando el jugador no haya tomado los dados o haya apretado el reloj. Ahora, hay algunas situaciones, sobre todo de torneos, cuando hay árbitro y el torneo se está viendo y además hay registro de video para corroborar que la jugada que se realizó es ilegal, en que si la jugada es ilegal, aunque haya terminado la jugada, aunque se haya presionado el reloj, eh, de todas maneras se puede corregir, en cuyo caso se pausa el reloj, se revisa el registro de video y con acuerdo de ambos jugadores, la jugada ilegal se corrige y se vuelve a tirar la jugada siguiente, eh, habiendo corregido el problema de esa jugada. Bueno, esas son las normas de etiqueta o cortesía que yo conozco que existen. Si hay otras por ahí y alguien sepa, avíseme y las incluimos en otro video o reeditamos este video, no sé. Pero eso, a mí me pareció pertinente porque si bien es cierto, no son parte de las reglas de la mecánica del backgammon, sí son aspectos relevantes del juego y que es importante respetar. Eso. Si les gustó el video, acuérdense, like, suscríbanse y eh, nos vemos en el siguiente, que creo que será el último video de la serie. Adiós.